este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2024, opción A, pregunta 5, que dice: una placa de cobalto se expone a luz de una determinada intensidad y de frecuencia igual a 1,2 veces la frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico en ese material. En estas condiciones se registra un cierto potencial de frenado V1. Apartado A. Si se duplica la frecuencia de la luz incidente, se registra un nuevo potencial de frenado V2 que es 6 voltios mayor que V1. Obtenga el trabajo de extracción para el cobalto y el valor de la frecuencia umbral. Apartado B. Si se mantiene la frecuencia inicial y se duplica la intensidad de la luz incidente, ¿cómo se modificará el potencial de frenado? Como datos me dan el valor absoluto de la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. De los datos que me dice el problema, sabemos que la frecuencia 1, la frecuencia incidente 1, es igual a 1,2 veces la frecuencia umbral. En esa situación tenemos un potencial de frenado V1. Sabemos que el potencial de frenado va a ser un potencial que, cuando llegue la luz a la placa de cobalto, si se produce efecto fotoeléctrico, un electrón saldrá de esa placa, será arrancado de esa placa con una energía cinética, llamada energía cinética máxima. Si nosotros tenemos un potencial de frenado, lo que va a pasar es que ese electrón va a llegar a un punto en el que tenga energía cinética igual a 0. Entonces, toda esa energía será igual a la energía potencial de frenado, que va a ser igual a Q por el potencial de frenado. Va a ser igual a la energía cinética máxima, porque toda la energía cinética que tenía al ser arrancado de la placa se ha convertido en energía potencial por el principio de conservación de la energía mecánica. Una vez dicho esto, podemos pasar a resolver el ejercicio y empezamos por el apartado A, donde me dicen que tengo una segunda situación en la que la frecuencia incidente de esa luz incidente va a ser 2 veces la frecuencia de la situación 1, es decir, 2,4 veces la frecuencia umbral. Y en esa situación vamos a tener un potencial de frenado 2 que va a ser 6 voltios más el potencial de frenado 1. Como sabemos ya que es un ejercicio de efecto fotoeléctrico, sabemos que en este caso tenemos que la energía incidente va a ser igual a la energía cinética máxima más el trabajo de extracción. La energía incidente viene dada por la constante de Planck multiplicado por la frecuencia incidente, y eso va a ser igual a la energía cinética máxima, que ya sabemos que es la carga del electrón por el potencial de frenado, más el trabajo de extracción, que viene dado por la constante de Planck multiplicado por la frecuencia umbral. Una vez que tenemos esta ecuación del efecto fotoeléctrico, podemos trabajar con cada una de las dos situaciones. En la situación 1 sabemos que tenemos H por la frecuencia incidente, en este caso 1,2 por la frecuencia umbral, va a ser igual a la carga del electrón por el potencial de frenado 1 más H por la frecuencia umbral. En la situación 2, H por 2,4 frecuencia umbral va a ser igual a Q por el potencial 2, que es 6 más V1, más H por la frecuencia umbral. Dado que en el ejercicio me dan el valor de H y el valor de la carga Q, sé que las únicas incógnitas que voy a tener van a ser V1 y la frecuencia umbral. Como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo resolverlo sin ningún problema. En este caso, lo que voy a hacer es todo lo que tenga la frecuencia umbral la voy a pasar al mismo lado, de tal manera que en la primera ecuación H por la frecuencia umbral va a pasar al otro lado restando y tendré 1,2 H por la frecuencia umbral menos 1 por H por la frecuencia umbral, va a ser 0,2. Eso va a ser igual a Q por V1, y en la segunda hago lo mismo y me queda 1,4 H por la frecuencia umbral, va a ser igual a Q por 6 más V1. Para resolverlo ahora puedo utilizar, por ejemplo, dividir la segunda entre la primera. De esa manera obtengo que 7, H se me va, la frecuencia umbral se me va y la carga del electrón se me va. 7 es igual a 6 más V1 dividido entre V1, y de esta manera tengo el potencial de frenado 1 es 1 voltio. También sé que el potencial de frenado 2 será 7 voltios. Una vez que sé esto, pues por ejemplo de la ecuación esta de aquí, puedo despejar el valor de la frecuencia umbral. La frecuencia umbral va a ser 1,2 por 10 a la 15 hercios. No me piden el valor de la frecuencia umbral, sino que me piden el valor del trabajo umbral, que sabemos que es la constante de Planck por la frecuencia umbral, que va a tener un valor de 8 por 10 a la menos 19 julios, o lo que es lo mismo, dividiendo entre el valor de la carga del electrón, 5 electronvoltios. Con esto habría terminado el apartado A,
Y en el apartado B me dicen que se mantiene la frecuencia inicial y se duplica la intensidad de la luz incidente. ¿Cómo se modificará el potencial de frenado? Si me dicen que se mantiene la frecuencia inicial, sabemos que esta frecuencia de aquí va a ser la misma y lo que me piden es cómo varía el potencial de frenado. Lo único que se duplica es la intensidad de la luz incidente, que es el número de fotones por segundo que van a llegar a la placa. Como podemos observar, en el efecto fotoeléctrico, la intensidad de la luz, el número de fotones que llegan, no entra en juego. Si entra en juego la frecuencia incidente, el potencial de frenado y el trabajo de extracción. En este caso, como no entra en juego la intensidad de la luz incidente, el potencial de frenado no se verá afectado. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.